importantes de toda la palabra de Dios. Es en un sentido negativo, pero es sumamente importante. Es el versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas. Y va a ser un estudio muy interesante. Quiero hacer la declaración nuevamente. Es sin lugar a dudas, creo que puedo decir sin temor a contradicción, uno de los más importantes. Es difícil diferenciar en la palabra de Dios, pero lo diré de este modo. Es uno de los pasajes más importantes que se encuentra en toda la palabra de Dios. Y si en realidad es correcto, entonces usted debe saber o querrá saber exactamente de lo que se trata. Y lo triste es que la mayoría no quiere. Pero si me permite, se lo diré en un momento. Quiero leer este importantísimo pasaje que le mencioné hace poco. Pasé toda la semana pasada en el versículo 20 del segundo capítulo de Gálatas a medida que estudiábamos esta gran epístola. Déjeme sentar las bases antes de leer el texto, por favor. No hay mayor epístola escrita por Pablo u otro escritor del Nuevo Testamento que sea más aplicable para el Hijo de Dios que esta epístola a los Gálatas. Permítame decir lo siguiente. El mundo, desde el principio, ha intentado perfeccionar o inventar otro Dios. Ellos no quieren a Jesucristo, por eso inventan un Dios de su propia creación, que ha sido la condición de la humanidad desde el principio. El problema de la iglesia es cómo el mundo, la parte sin redimir del mundo, trata de idear un nuevo Dios. La iglesia trata de idear un nuevo sacrificio. Escuche bien. El mundo, un nuevo Dios; la iglesia, un nuevo sacrificio. El mundo, bueno, es un tanto comprensible, pero de parte de la iglesia no es tan comprensible. Es exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Intentaban inventarse un nuevo sacrificio. Sin lugar a dudas, eran sinceros. El Señor le había dado al apóstol Pablo el significado del nuevo pacto, la mayor revelación que el mundo haya conocido fácilmente. Y Pablo dice en este primer capítulo a los Gálatas que el Señor se lo dio a él, no lo recibió del hombre. Dios le dio el significado del nuevo pacto, lo que es el significado de la cruz. Es por eso que Pablo habla tanto acerca de la cruz, porque la cruz es el motor, si gusta decirlo así, del nuevo pacto. Lo diré de manera diferente. La cruz es el motor del vehículo del nuevo pacto. Y el Señor le dio el significado de todo esto a Pablo, y que nos lo dio a nosotros en sus 14 epístolas. De esas 14 epístolas, Gálatas es la más importante de estas epístolas en cuanto se refiere al creyente y nuestra vida y vivir. Bueno, las epístolas de Pedro, Juan, Judas, Santiago y los demás son importantes desde luego, pero cuando se trata de vivir para Dios, nuestra vida cada día ante Dios, cómo vivir esta vida, cómo comportarnos, tener la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, fue Pablo quien nos dio el significado o las instrucciones de todo esto, y se concentra en la cruz de Cristo. Se concentra en la cruz de Cristo. Bien, el programa se difunde en una nueva red, y muchos de ustedes, después de muchos meses y meses de enseñanza, siguen viendo el estudio de Gálatas. Pero para aquellos que sintonizan el programa por primera vez, quiero animarles a seguir viéndolo, porque será de bendición a su corazón y vida, porque la palabra de Dios no regresa vacía. En todo caso, si mira el programa cada día, le aseguro a usted que va a aprender cosas nuevas de la palabra de Dios, y va a aprender ciertas cosas hoy como nunca antes había aprendido. Le abrirá los ojos, le bendecirá
y le mostrará lo que es realmente el cristianismo bíblico, y no retracto lo que he dicho, no me disculpo por haberlo dicho, porque yo sé que lo que digo es la verdad y no me refiero a mí, me refiero a la palabra que le voy a entregar a usted. Bueno, voy a leer lo siguiente. Pablo dijo, al concluir el segundo capítulo, bueno, él no escribió estas epístolas en capítulos y versículos, fueron divididas más tarde. Él nada más escribió la epístola como se escribe una carta y dijo, no desecho la gracia de Dios. Nota, si hacemos el objeto de nuestra fe en algo además de la cruz de Cristo, frustramos la gracia de Dios, lo que significa que impedimos su acción y el Espíritu Santo ya no nos ayudará. Bien, es por esta razón que usted necesita adquirir un Nuevo Testamento del expositor si no tiene uno, y si ya tiene uno, entonces adquiera otro para algún ser querido. Lea bien la nota porque explica el texto. Vuelvo a leerlo. Dice, no desecho la gracia de Dios. Nota, si hacemos el objeto de nuestra fe, además de la cruz de Cristo, frustramos la gracia de Dios, lo que significa que impedimos su acción y el Espíritu Santo ya no nos ayudará. Texto, porque si por la ley fuese la justicia, cualquier tipo de ley, voy a explicarlo en un momento, entonces por demás murió Cristo. Nota, si puedo vivir con éxito para el Señor por algún medio, aparte de la fe en Cristo y la cruz, entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio. Bien, veamos estos pasajes porque es fenomenal. La enseñanza dada por el Espíritu Santo en este versículo a través del apóstol Pablo es lo que todo creyente necesita saber, comprender y entender desesperadamente. Pero lo triste del caso es que la mayoría no lo entiende. Y hubo una vez, recuerdo, hace muchos años tenía un avión, era una Cessna 310, un avión bimotor pequeño. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que he piloteado. Estaba tan ajetreado que no podía ir a volar mucho porque estaba muy ocupado. Y no sé si fue la última vez que manejé un avión, pero yo mismo piloteaba el avión. Y yo no sé si fue la última vez o no, pero bajé la vista y vi 3 o 4 palancas en el panel de instrumentos. Y lo primero que se me ocurrió fue, ¿para qué son? Bueno, ya había piloteado por casi un año y tenía cientos de horas acumuladas, pero no me acordé de nada y pensé, ¿para qué son esas palancas? Y me di cuenta, me puedo matar, porque uno tiene que saber todo lo de un avión. Si lo está piloteando, uno tiene que saber qué hace cada palanca, qué hace cada botón, qué hace cada cabilla, qué hace cada interruptor. Si no lo sabe, puede causar serios problemas tan rápido como creo que sería evidente. Yo no piloteé más por mí mismo después de eso. Me prometí que si volviera a manejar un avión tendría un piloto que se sentara a mi lado. Pero de todos modos, dije eso para decir esto. Tan peligroso como era, y eso es exactamente lo que está sucediendo en la cristiandad. Ellos no entienden ciertos puntos principales del Evangelio. Lo que tienen que entender si van a vivir esta vida como debe vivirse y ser lo que deben ser y hacer lo que deben hacer. Y usted tal vez diría, pues ya sé todas estas cosas. Bueno, quizás así sea, y si es así, gracias a Dios, pero lo dudo, seriamente lo dudo. Muy bien, inició aquí cuando dijo, no desecho la gracia de Dios. Veamos primero la gracia de Dios, lo que es. Bien, el término la gracia de Dios es empleado tanto o más que cualquier otro término bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento. La gracia de Dios, la gracia de Dios. La empleamos siempre, es la dispensación de gracia, y si no fuera por la gracia de Dios, gracias al Señor por su gracia, y con razón, todo eso es correcto y exacto. Pero la mayoría de los cristianos, si realmente los presionan, no comprenden muy bien lo que la gracia de Dios es realmente.
Voy a explicarlo de este modo. Probablemente ha leído que es favor inmerecido y la frase es correcta, que la gracia de Dios es favor inmerecido. Es correcto, no es incorrecto, pero creo que hay un modo mejor de explicarlo para comprenderlo un poco más. La gracia de Dios es simplemente la bondad de Dios. Es todo lo bueno que Dios hace, lo que Él nos da. Por indignos que seamos, aún Él nos da su gracia, su bondad, contesta cada una de nuestras oraciones, nos otorga muchas bendiciones, nos da su ayuda, nos da su dirección, nos da su guía y victoria sobre el pecado, nos da prosperidad y bendiciones. Cantamos el corito, si me puedo acordar la letra, soy bendecido, o si soy bendecido, cada día soy bendecido, sí, soy bendecido, no es la letra exacta. Cada día soy bendecido. Ya me acordaré de la letra del canto, pero de todos modos se canta estos coros y con razón, pero es debido a la gracia de Dios. No la merecemos, no podemos merecerla. De ninguna manera podemos merecer las bendiciones, pero por la gracia de Dios nos la da a nosotros. Pero hay un pequeño detalle aquí que tiene que entender, es a lo que se refería Pablo aquí, no desecho la gracia de Dios. ¿Cómo es que uno desecha la gracia de Dios? Bueno, voy a explicarlo ahora. El otro día leía un libro, yo me encontraba en un torneo de baloncesto que mi nieto participaba para el campeonato estatal o algo así, fue hace 4, 5 o 6 años. En todo caso, uno de los diáconos se encontraba ahí, unas cuantas personas de la iglesia, para ver nuestro equipo. Y él se me acercó y me dijo, hermano Swagger, este es un libro sobre la gracia de Dios. Y yo no soy fanático al baloncesto, pero me gusta ver a mi nieto y a los demás jugar. Podía ver el juego y leer el libro. El libro era de unas 100 páginas y leí todo el libro mientras me encontraba viendo el juego. Lo leí de tapa a tapa. Y ni una sola vez el hermano que lo escribió, y conste que no conocía al autor, ni una vez mencionó cómo es que le llega la gracia de Dios. Simplemente lo tomó por sentado, que esta es la dispensación de gracia, y ya que es la dispensación de gracia, entonces Dios nos lo da automáticamente. Pues de qué es lo que está hablando Pablo aquí si es automático. Y en realidad en el capítulo 5 de Gálatas habla acerca de caer de la gracia. Y aquí habla de desechar la gracia. No es automático. Escúcheme. Esta es la dispensación de gracia. Pero se da cuenta que la mayoría de los cristianos, al pesar de que esta es la dispensación de gracia, ellos no están disfrutando mucho de ella. Disfrutan muy poco de lo que pudieran disfrutar, de lo que pudieran tener. ¿Por qué? Porque desechan o hacen nula la gracia de Dios. Están desechando la gracia de Dios. Bien, quiero decirle cómo esa gracia viene al creyente, y la única forma no fue que Dios de súbito introdujo la gracia hace 2000 años cuando empezó esta dispensación de gracia. Dios no tiene más gracia ahora que hace 3000 años. Él tiene igual ahora como hace 3000 años. Él es Dios de toda gracia. Él no solamente tiene gracia, Él es gracia. Jesucristo no simplemente tiene gracia, Él es gracia. Pero antes de la cruz, preste atención por favor, antes de la cruz, debido al hecho de que la deuda del pecado no se pudo quitar por la sangre de toros y cabríos, que significa que la deuda del pecado permanecía en el creyente por muy piadoso que fuera en el Antiguo Testamento. Dios estaba limitado en cuanto
a la medida o cantidad de gracia que podía mostrarle a su pueblo. Ahora quiero hacer otra mención. Todo lo que Dios ha hecho por la raza humana desde el primer día y para siempre es a través de su gracia. Los santos del Antiguo Testamento no la ganaron. Desde luego nosotros no la ganamos. Nadie la ha ganado. Lo que sea que Él nos da, lo que sea que haga con nosotros, es gracia. La salvación es siempre por gracia, por medio de la fe. No empezó solo en la cruz, ha sido siempre por gracia. La bondad de Dios no la merecemos. Merecemos ir al infierno, merecemos morir perdidos, merecemos estar perdido para siempre. Pero Dios, por medio de su gracia y misericordia, nos amó, nos ha dado salvación, redención. Nacemos de nuevo. Somos salvos por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Tiene que entenderlo. Si bien la salvación fue de manera distinta antes de la cruz, el principio básico era el mismo. En ese entonces los hombres y mujeres eran salvos al mirar hacia el futuro, al Redentor que iba a venir a pagar el precio. Es por eso que Jesús dijo de Abraham: Abraham se gozó por ver mi día y se alegró, o algo por el estilo. Y los hombres fueron salvos al mirar hacia el futuro. Se puede abreviar y decirlo de este modo: la gente fue salva en el Antiguo Testamento al mirar hacia adelante a la cruz, y la gente salva hoy al mirar hacia atrás a la cruz. La cruz ha sido siempre la temática, el eje, el foco, si gusta, el fundamento, el nervio que tiene todo sujetado. Jesucristo es la fuente de todo lo que recibimos de Dios, y la cruz es el medio por el cual recibimos estas cosas, y el Espíritu Santo lo supervisa todo. Muy bien. Ahora, antes de la cruz, Dios estaba limitado en lo que podía hacer debido a muchas y diversas cosas. Como dije, la sangre de toros y machos cabríos era insuficiente para quitar el pecado, y por eso la deuda del pecado permanecía, y el Espíritu Santo tenía poca libertad. Él podía entrar solamente en unas cuantas personas, tales como los profetas o algunos reyes, o sea, como fuere, y entrar en su corazón y vida por un corto periodo de tiempo. Y era solo con unas cuantas personas para ayudarles a cumplir su tarea, y luego tenía que irse. Pero cuando vino Jesús y luego fue a la cruz y expió todo pecado, creo que en el versículo 14 de Juan dice que el Espíritu Santo desde entonces entra en nuestro corazón y vida para morar para siempre. Y es debido a la cruz, la deuda del pecado fue quitada, pagada por completo, el pecado fue expiado. Bien, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios otorgada a los inmerecedores. Bien, recuerde esto: no importa cuán santo sea, cuán justo sea, cuán pío sea, cuán devoto sea para el Señor, cuán sincero sea, da lo mismo, es igual. Usted no merece las cosas que Dios da. Yo no las merezco, y ninguna persona las merece. Fuera de la cruz, Dios no podía siquiera vernos. No podía siquiera vernos. Pero debido a la cruz y el precio que Jesús pagó, podemos tener victoria en nuestra vida, tener salvación, tener el Espíritu Santo habitando en nosotros. Pablo dijo en Romanos 3:16, si no me equivoco, no es Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Bien, el Espíritu Santo entra porque se pagó el precio, y el Espíritu Santo es el que realmente supervisa todo lo que recibimos de Dios. Cristo es la fuente, Él es el que lo hace posible. La cruz es el medio por el cual nos llega todo esto, y es el Espíritu Santo el que supervisa todo. ¿Se acuerda usted lo que dijo Jesús? Lo cité la semana pasada. En el gran día de la fiesta en Jerusalén, no mucho antes de la crucifixión, Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Y el siguiente versículo dice, esto dijo del Espíritu, Juan 7, 37 al 39. Esa agua viva que corre es el Espíritu de Dios, pero Él obra exclusivamente dentro del marco de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, que le da al Espíritu Santo el derecho legal de hacer lo que Él hace. Intentaré resumirlo ahora. Mañana voy a hablar acerca de lo que es desechar la gracia de Dios, y es crucial, usted necesita saberlo. Número 1, la gracia de Dios, y véalo en la pantalla, la gracia de Dios es la bondad de Dios otorgada a los santos y merecedores. La gracia de Dios es la bondad de Dios otorgada a los santos y merecedores. Número 2, no somos dignos a nada de esto que recibimos del Señor. Nadie es digno. Número 3, la gracia está disponible, pero solo en los términos de Dios. Está disponible a todos, pero solo en los términos de Dios. Y la última frase es el detalle. Tratamos de hacerlo en nuestros términos y lo discutiré mañana. El estudio de mañana es acerca de lo que es desechar la gracia de Dios y cómo se hace. Por lo tanto, usted no querrá perderse el programa. Hola amigos, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Tengo en mis manos, en mi opinión, la mejor traducción de la palabra de Dios al español que usted haya visto. Además de las notas de cada versículo explicado de las Escrituras, que hace de esta Biblia de estudio la más vendida, creo, en todo el mundo hoy. Ahora, si usted está interesado en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento del Expositor es un instrumento que le ayudará a entender la palabra como nunca antes la ha entendido. Permítame decirle, no hay nada en el mundo que es más importante que la palabra de Dios. Es la única verdad revelada en el mundo, la Biblia, y de hecho la única. Y el Nuevo Testamento del Expositor, Mateo hasta Apocalipsis, se le revelarán las Escrituras y el texto. Véalo en la pantalla, lo que está viendo ahora mismo es el capítulo 7 de Romanos, que le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes la ha entendido. ¿Le gustaría algo? Que al leer la Biblia, al leer el texto, automáticamente, a continuación, como lo ve ahora mismo en la pantalla, puede leer la explicación de los pasajes de las Escrituras. Ninguna otra Biblia en el mundo que yo sepa es así. Es por eso que le digo esto, para que entienda la palabra de Dios como nunca antes lo ha entendido. Bien, escuche con atención. Se vende por $40, pero se ha bajado el precio para todos nuestros amigos hispanos que quieran uno por solo $25, que incluye el costo de envío. Le doy mi palabra. Cuando usted obtenga el Nuevo Testamento del Expositor, va a decir, hermano Swaggart, usted no solo no exageró, sino que no lo dijo tan bien como es realmente. Présteme atención. La Biblia de estudio del Expositor es una de las Biblias más vendidas en el mundo. Este es el Nuevo Testamento, y una vez que lo adquiera sabrá el motivo. Ahora voy a pedirle que vaya al teléfono. El número aparece en la pantalla y llámenos. No le cuesta nada la llamada, y hemos bajado el precio de $40 a $25, y todos los gastos de envío están incluidos. Bueno, haga lo que haga, aproveche esta ocasión, y le aseguro que si a usted no le gusta, envíelo de vuelta y se lo devolverá el dinero. Pero yo sé que no será así. Yo sé que la palabra de Dios se le revelará como nunca antes. Por lo tanto, espero su llamada y le aseguro a usted que no se va a decepcionar. Although he has millions of souls
to see about. Although the sun, the moon, and the stars are in his care, how wonderful to know, wherever you may go, he can be reached just by a whispered prayer. Let me sing that verse again, please, Brian. Although he has millions of souls to see about, although the sun, the moon, and the stars are in his care, how wonderful to know, wherever you may go, he can be reached just by a whispered prayer. It matters to him about you. Every sorrow, every heartache he shared, regardless of what